Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, gracias a las organizadoras de esta reunión, donde tenemos que hacerla por los hechos que se producen a veces alrededor de lo que pensamos cuando íbamos a hacer este congreso y cómo va cambiando y cómo se va cambiando de ayer a hoy y cómo tenemos que ir manejándonos con las circunstancias que pasan. La comunicación es precisamente eso, de cómo comunicar malas noticias. Cuando tenemos que comunicar malas noticias, cuando hacemos eso, estamos notificándole algo a alguien que va a alterar de una forma negativa la visión que la persona tiene de su propio futuro o del de sus familias. Y hay distintas maneras de hacer eso. Cuando hay un hecho que nos altera, o bien un diagnóstico, o bien la muerte de alguien, o bien un accidente, a veces nos cambia la vida. Que la persona con la que yo vivo se haya ahorcado, o que la persona con la que yo vivo le hayan diagnosticado un tumor, va a modificar de una forma muy dura el futuro de esa persona y de la gente que está alrededor. El personal sanitario, generalmente los médicos, cuando son los que hacen el diagnóstico, incluso a veces la policía tiene que dar malas noticias. Y la forma como a veces ellos hacen eso puede influir de una forma muy importante en qué es lo que le pasa después a esa persona. El año pasado en Europa Press hablaban de cómo los padres de críos con síndrome de Down le pedían a los médicos más empatía al comunicar el diagnóstico prenatal. Probablemente tengan que decir lo mismo. Decían algunos padres, la forma como nos lo dicen a veces nos destroza. Una vez una de las personas con las que yo estuve trabajando decía, yo estaba en mi casa, de pronto sonó el teléfono y me dijeron, ¿usted es la mujer de fulano de tal? Dice, sí, pues somos la policía, su marido ha tenido un accidente y se ha muerto. La mujer me decía, estuvo 4 horas dando vueltas durante 4 horas. Estaba como loca. Cuando una vecina me encontró al cabo de las 4 horas y me cogió y me dijo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, Fina? ¿No sabes lo que ha pasado con tu marido? Sí, sí, ya me lo han dicho. Dando vueltas. Cuando me planteo cómo comunicar las malas noticias, normalmente el personal sanitario se prepara para dar malas noticias. Pero una cosa es lo que la persona sabe y a veces otra cosa es lo que la persona hace. Porque lo que hacemos está bastante influido por el conocimiento, pero está bastante más influido y de una forma no consciente con las emociones. Con las emociones que nosotros tenemos cuando vamos a comunicar eso. Así que un oncólogo me decía, estaba al lado del internista en la puerta de la habitación, diciéndole al hijo de un enfermo con 82 años que su padre tenía leucemia, en la puerta de la habitación. Todo lo que yo siempre había leído y había escuchado y sabía que no había que hacer, estaba haciéndolo. Y me planteo, ¿qué sucede? ¿Cómo es que a veces sabemos algo? Y cuando estamos en situaciones donde, o bien porque no queremos causar daño a la otra persona o generarle más dolor, la forma como terminamos haciéndolo genera bastante más dolor que el dolor que estamos tratando de evitar.
Tiene usted una masa, tiene una cosa en el pulmón, es algo. Y cuando yo no miro directamente a la persona y le doy esa comunicación, ¿qué sucede? Porque solamente las personas oyen lo que les decimos con la boca, o también oyen aquello que les decimos con el lenguaje no verbal, con dónde miramos o con dónde no miramos. Otra forma de comunicar es desde la presencia. Siento decirle que después de la exploración se ha encontrado una masa tumoral en la pleura, en el pulmón, no podemos darle un tratamiento curativo por la edad que tiene, tenía 82 años. Los efectos secundarios que le ocasionaría, pero tenemos la probabilidad de darle un tratamiento paliativo que, aunque no va a resolver el problema, lo va a paliar, o incluso podemos no darle ningún tratamiento. ¿Usted qué quiere hacer? ¿Qué quiere que hagamos? La primera opción, la segunda, la tercera. Y la persona a la que yo estaba al lado lo miró al médico y le dijo: yo prefiero no hacer nada. Me preguntó: ¿el tratamiento paliativo qué tiempo me van a dar de vida? Me dijo 2 o 3 meses. ¿Voy a tener efectos secundarios? Probablemente algunos. Pues mejor me quedo como estoy. Así que en la comunicación intervienen 2 elementos que son fundamentales. Uno son las habilidades de comunicación, lo que aprendemos a hacer. Lo que sé, el conocimiento. El otro aspecto que influye es la inteligencia emocional. Cómo yo estoy cuando estoy cerca de alguien. Y cómo cuando estoy cerca del dolor de la otra persona, puedo hacer distintas cosas. Ignorar ese dolor, tenerlo en cuenta. Y para hacer eso necesito darme cuenta, un principio básico en inteligencia emocional es: no soy capaz de identificar ninguna emoción en la otra persona que no sea capaz de identificar previamente en mí. No puedo. Cuando las personas tienen esa dificultad de identificar las propias emociones, puede llegar a convertirse en un problema tan serio que recibe un nombre que se llama lexitimia. Es la dificultad para identificar las propias emociones. Y si no soy capaz de identificar las emociones, ¿cómo voy a identificar las emociones en el otro? Así que la inteligencia emocional es ese factor que me va a permitir darme cuenta de cómo estoy, de cómo me siento. Y es importante saber que tanto las habilidades de comunicación como la inteligencia emocional se pueden aprender. Se pueden aprender. Cuando trabajamos con alguien que está con una dificultad, el hecho es el hecho no lo podemos cambiar. Pero sí puedo cambiar la forma como yo comunico ese hecho y cómo yo estoy frente a ese hecho. ¿Cómo estoy? Porque si es posible que esté con mucha ansiedad y no me doy cuenta, o tengo mucho miedo a hacer daño y no me doy cuenta, ese miedo va a influir de una forma no muy saludable en la comunicación, no muy saludable. Como una mala noticia que está comunicada de una manera no adecuada a la mujer a la que le dicen su marido ha muerto, puede producir mucho dolor y mucha dificultad después. Y puede producir dolor y dificultad años después. Años después. Años. Me decía una mujer, una persona: lo que me duele, Antonio, no es que me dijeran que tenía el cáncer, sino la forma como me lo dijeron. La manera como me lo dijeron.
Una mala noticia comunicada con rigor científico y al mismo tiempo con delicadeza, con dulzura, con compasión, puede facilitar el proceso posterior tanto de enfermedad como de muerte. Si de esa mala noticia aparece la muerte o ocasiona la muerte. La palabra tiene muchísima fuerza. La palabra tiene muchísima fuerza. Y podemos utilizar la palabra de dos maneras, igual que un cuchillo. Lo puedo utilizar para cortar unos buenos trozos de jamón, ¿verdad? O partir el pan, o partir cualquier otra cosa, y puedo utilizarla, esa misma herramienta, para hacer daño. La palabra también. Así que probablemente necesitemos utilizar la palabra de forma terapéutica. Podamos utilizar aquello que estamos queriendo comunicar de una forma generando el menor daño posible, generando el menor sufrimiento posible. No podemos cambiar el hecho, pero sí la forma como comunicamos ese hecho. Y el conocimiento sobre la comunicación no modifica la conducta del personal sanitario ni de cualquier otro personal. Si el conocimiento modificara conductas, nadie fumaría. El conocimiento no modifica conductas. El otro día pasaba por una terraza y había una persona con un cartón de esos de liar, con una cajetilla, una bolsa de tabaco para liar. Al abrir la cajetilla ponía en la parte de fuera fumar, mata. Letras tan grandes como el paquete. Pero modifica poca conducta ese conocimiento, muy poco. Lo que modifica la conducta del personal sanitario es que sea capaz de identificar sus propias emociones y que pueda ver cuáles son las emociones de la otra persona. ¿Qué es lo que ayuda en la comunicación de malas noticias? Ayuda a la empatía. La empatía, Carl Rogers en la definición de empatía, hablaba al principio de colocarse en el lugar del otro. Nunca podemos colocarnos en el lugar del otro, no es posible. Es que como a mí se me murió mi padre y a ti se te ha muerto tu padre, yo sé cómo tú te sientes. No es posible. La relación que yo tenía con mi padre es distinta de la que tú tienes con el tuyo. No sé, ¿qué te pasa? A menos que sea capaz de estar dispuesto a escucharlo. Así que poder colocarme en el lugar del otro, poder colocarme en los zapatos del otro, no es posible. Luego otro elemento en la comunicación saludable es la reformulación. A veces las personas decimos cosas, pero a veces no decimos todo lo que queremos decir, o a veces no lo decimos de la manera que queremos decirlo. O decimos lo que quiero decir en una parte. Si estoy queriendo saber exactamente qué es lo que la persona me está diciendo, voy a tener la posibilidad de preguntarle exactamente qué quiere decir. O exactamente qué es lo que le preocupa de esta situación. O qué es exactamente lo que está pensando. Y voy a poder hacer ese trabajo de escuchar, de no generalizar, de no omitir y de no utilizar esa parte del catastrofismo con el que a veces las personas interpretan aquello que está pasándoles. Necesitamos en la comunicación aceptación incondicional de la otra persona. Y necesitamos ser auténticos. No vale el plástico en la comunicación. Se nota mucho. Las personas cuando están enfermas,
pero la capacidad de percibir y la intuición se agudiza en situaciones de crisis. Así que van a captar lo que decimos con la boca y lo que no decimos con la boca. Necesitamos, para comunicar respeto, necesitamos ser bastante precisos y bastante específicos de lo que estamos queriéndoles comunicar. Necesitamos poder confrontar lo que la persona nos dice o cualquier cosa que no haya entendido, y necesitamos esa inmediatez. Ese ser capaz de responder a la persona en ese momento. ¿Qué está planteándose la persona? ¿Qué es lo que no ha entendido? ¿O qué otra cosa ha entendido que yo no estoy diciendo? En la empatía, dos elementos fundamentales. Poder identificar la emoción de la otra persona es algo bastante terapéutico. Poder identificarme con la emoción del otro me lleva al burnout, me lleva al quemarme. Cuando yo me llevo las dificultades de las personas con las que trabajo a casa, o me llevo sus angustias, o sus preocupaciones, o sus miedos, o su rabia. Probablemente si eso pasa una sola vez, trabajo con solamente un enfermo al cabo del año, probablemente no tenga mucha dificultad. Pero si estoy viendo una persona y otra, y otra, y otra, y voy cogiendo la angustia de uno y el miedo del otro, al final voy a terminar quemado. Voy a terminar con esa sensación de tener que separarme porque no puedo más. Cuando alguien se quema no puede más. Y lo que necesita es separarse. Y hablarle a la persona de usted, y esa despersonalizarme, a usted le pasa tal cosa, es a usted a que le pasa a mí no. Y esa actitud es una actitud de protección. Necesito protegerme, supervivencia. Pero puedo aprender a sobrevivir de otra forma, que es cuidando de la emoción de la otra persona, sin cogerla, sin identificarme con ella, sin identificarme con ella. Hace 4 semanas, el mes pasado, trabajaba con una compañera que me decía cómo cuando me voy a casa a veces sueño con las situaciones de las personas con las que he trabajado, y a veces me despierto sobresaltado. Y a veces, algunas mañanas, casi que me cuesta trabajo levantarme. O digo, otra vez lunes. Y me doy cuenta cómo voy cogiendo las emociones de la otra persona. Así que identificar la emoción siempre es bastante terapéutico. Identificarme con la emoción, no. Poder darme cuenta de cuál es la emoción que tiene la persona. Me pregunto lo difícil que tiene que ser para usted estar pasando por esta situación ahora. ¿Quiere explicármelo? ¿O está pasando tal cosa ahora? Hemos visto esto y esto y esto y tenemos estas opciones. ¿Qué sucede? ¿Qué le pasa? ¿Hay algo que le preocupe? ¿Hay algo más que quiera saber? Y solamente poder compartir eso si estoy dispuesto a responder a eso. Hay una carta de una matrona canadiense que está escrita hace ya 10 o 12 años. Y ella decía, es matrona y tiene una criatura que nace y que muere en ese momento, una muerte perinatal. Y ella escribe una carta y decía, no preguntarme si no queréis saber de verdad cómo estoy. Si queréis que os conteste estoy bien, no preguntármelo, porque no estoy bien. No darme palmadicas en los hombros, diciendo que esto se va a pasar. No decirme eso.
El hecho de la empatía suscita sentimientos y experiencias relevantes, puede estimular la autoexploración, favorece la confrontación y es capaz de transformar constructivamente a las personas que están en esa relación de comunicar una mala noticia, de que algo que usted no esperaba está pasando. Cuando se trabaja con personas que están en procesos de morir, una de las emociones, una de las situaciones que hay a veces es el sufrimiento. Cuando alguien tiene un intento de suicidio, cuando se suicida, está pasando por una situación de sufrimiento que no es capaz de soportar. Y la única salida que encuentra es matarse. Así que, si somos capaces de transformar esa situación de sufrimiento que la persona tiene, en cómo puedo hacer a partir de ahí. Si me permiten una sugerencia, no les digan nunca a nadie esta situación que está pasando, probablemente vas a aprender mucho de ahí. Que es a veces lo que oyen las personas. Yo no quiero oír eso ahora. No quiero oír lo que voy a aprender en mi vida. Sé que ahora tengo esta dificultad, así que no me hables de lo que voy a aprender con eso. No me hables de lo que voy a aprender. No me felicites, porque no quiero que me felicites ahora. Escúchame lo duro que es para mí ahora esto que está pasándome. Y lo difícil que es para mí, porque no sé cómo voy a hacer con esto ahora. Con esta noticia que tengo. Cuando esa comunicación la hago de manera adecuada, no en ese momento, pero sí es posible que en sesiones posteriores me permita ser capaz de afrontar, de hacer frente a esa situación de estrés que supone para la persona tal noticia o tal diagnóstico. Y va a hacer algo que es fundamental en la relación entre el personal sanitario y las personas con las que trabajamos, que es tener la credibilidad. Pero para eso necesito ser bastante honesto, porque cuando engaño a la persona, la engaño una vez. La engaño una vez. La vez siguiente va a decir, antes me engañó, ahora. Y luego están los aspectos éticos dentro de esa comunicación adecuada. Facilita la adherencia al tratamiento. Y cuando le damos a la persona esa percepción de control, dos percepciones de control, locus de control externo, locus de control interno. Locus de control externo es el que utilizan las personas cuando dicen lo que me pasa se debe a la mala suerte, lo que pasa se debe a lo externo, a mis padres, a mi infancia, a mi pareja. El locus de control interno es, estamos teniendo un problema con el coronavirus, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? En lugar de tener un salón lleno de gente, tenemos un número de gente limitado y lo transmitimos. Vale. Eso me da percepción de control y eso le da percepción de control a las personas cuando están en una situación de crisis. Porque tiene la persona la información de qué es lo que está pasando. Y la percepción de control aumenta estima. Y la estima disminuye la depresión. Cuando la persona tiene la percepción de que algo es capaz de controlar, al menos ponerse a llorar, al menos enfadarse, poder gritar lo que quiere y lo que necesite. Y después, ¿qué voy a hacer?
Si el diagnóstico de mi hijo es que tiene un trastorno del espectro autista, o de que tengo una enfermedad grave, nadie va a poder evitar eso. Pero ¿qué puedo hacer con eso? Si me han diagnosticado de un cáncer, de próstata, de pulmón, de mama, ¿qué voy a hacer con eso? Y cuando hacemos eso, convertimos a la víctima, la convertimos en un superviviente. A la víctima en superviviente. ¿Qué va a hacer usted con esto que le está pasando ahora? Que necesita manejo del estrés, necesita aprender resolución de problemas, necesita habilidades sociales. ¿Qué necesita? Pero el control lo tiene la persona. La información adecuada permite comprender lo que ocurre, evitando el temor a lo desconocido, manteniendo un sentimiento de control sobre su vida, mejorando su calidad de vida. El engaño genera desesperanza. Dos elementos en el suicidio, el sufrimiento y la desesperanza. Dos elementos. Sufrimiento y desesperanza. Así que cuando damos malas noticias, algo que es muy importante, ¿qué puede hacer con esto? ¿Qué puede hacer el equipo sanitario? ¿Qué puede hacer la policía? ¿Qué puede hacer? ¿Y qué puede hacer usted? Esperanzas, las puertas abiertas a la esperanza siempre. Siempre. Cómo está avanzando la medicina, cómo están avanzando los recursos, el conocimiento. Siempre la puerta abierta a la esperanza. Y una cosa, hasta que una persona no está muerta, está viva. Es posible que esté muy enferma, pero mientras alguien no está muerto, está vivo. Así que lo trato como si estuviera vivo, no como si ya estuviera muerto. Como si estuviera vivo. La desesperanza, Anderson, Greer, Spiegel y el Kohlgrasser han encontrado cómo lleva un incremento de la actividad de la citotóxica de las células NK, cómo se sobreactiva el sistema ACTH-cortisol, cómo a veces produce inmunodepresión y cómo puede estimular la expresión de oncogenes. Así que, ¿para qué decirle a la persona lo que le pasa? Si puede curar, participa de una forma activa y de una forma bien consciente en su tratamiento. Si tiene el diagnóstico de una enfermedad grave, puede convertirse en una parte bien activa de su propio proceso. Seguimos llamando a las personas que tienen enfermedad pacientes. Seguimos llamando a las personas que tienen enfermedad pacientes. ¿Qué pasaría si en lugar de convertirlos en pacientes, pudiéramos estimular esas capacidades que tienen para su propio proceso de curación? ¿Qué pasa si en lugar de alguien paciente que espera, se convierte en alguien bien activo? En su propio proceso de salud y en su propio proceso de enfermedad. Y pasar de víctima a superviviente y decidir qué hacer con lo que le está pasando. Con lo que le está pasando. Con lo que está pasando, ¿qué quiere hacer ahora? De lo que puede hacer, de las posibilidades que tiene, ¿cuáles son? Y a lo mejor algunas otras que a mí no se me ocurren. ¿Cuáles son? Y si va a morir de una forma más inmediata que el resto, pues prepararse de una forma psicológica, de una forma social, de una forma material y de una forma espiritual para ese proceso, pudiéndolo vivir con una mayor calidad y con la mayor
claridad posible. ¿Qué quiero hacer con las cosas que tengo? Le damos control a la persona cuando le damos esa comunicación de esa manera abierta. La persona tiene ese control. No sé si tenemos tiempo o si lo tenéis contemplado. Voy a abrir a ver si hay algún tiempo. Bueno, ¿quieres hacer alguna pregunta, Antonio? Vamos a ver si podemos hacer al chat también, pues si alguien quiere hacer una pregunta, pero bueno, porque te vas a por supuesto, ¿quieres hacer una pregunta? En el chat de momento no. No. Lo que yo he visto. Vale. Lo que sí. Yo sí quería hacerte una pregunta. ¿Tú crees que sería conveniente que todos los profesionales de la salud se formaran en comunicación de mala o de buena noticia? ¿Comunicación básica? Yo creo que cuando se trabaja con la adherencia al tratamiento, empleamos un tiempo amplio en la evaluación, ¿verdad? En todo el proceso diagnóstico, en todo el proceso de ver cuál es el tratamiento más adecuado y en comunicarle toda esa información, todo ese tiempo que yo he tardado en recopilar esa información y comunicársela a la persona. Se le da a la persona a veces en 2 minutos o en menos. Cuando se habla de la palabra cáncer a una persona enferma, el 80% de la información que aparece después de la palabra cáncer los enfermos no la oyen. Cuando salen a la puerta, si hay algún familiar fuera, le dicen ¿qué te ha dicho el médico? Dice, pues que tengo un bultico. ¿Sí? Porque a veces es tan grande, es tan fuerte la carga emocional, que las personas hacen lo que hacemos el resto de personas, cerrarnos. Estar preparado, tener la habilidad de poder comunicar ese tipo de noticias, de manera que la persona pueda hacer eso, convertirse en ese agente bien activo de su propia vida, de su propio proceso, de lo que le está pasando, es fundamental. Si no, gran parte de la adherencia al tratamiento no se sigue. Incluso en glaucoma, donde las posibilidades de que la persona se quede ciega si no sigue el tratamiento, los enfermos no siguen las indicaciones. Y ha hecho un buen diagnóstico y un buen tratamiento, pero la adherencia, que es lo que tiene que hacer la persona cuando se va fuera de aquí, cuando se va del despacho, no la hacen. Algo ahí hay una dificultad. Cuando los enfermos a veces dicen es que no me lo han dicho, y el médico asegura que sí se lo ha dicho, yo digo, hay algún problema. La persona dice, no tengo la información, y el otro dice, sí la tiene, pues algo ha pasado, ¿sí? Y eso tiene que ver en ese proceso de comunicación, de poder comunicar, ¿sí? Así que creo que es fundamental eso de poder comunicarlo. ¿Qué sucede? Sucede que tengo miedo a generar sufrimiento en el otro. No quiero generar dolor. Y para no generar dolor, pues me invento lo que sea, lo que sé, lo que he aprendido a hacer. Y para no generar dolor se genera 7, 8 o 10 veces más de dolor, no lo sé, pero más dolor seguro. ¿Sí? Así que cuando yo veo que alguien da una mala noticia de esa manera, diciéndole es esto, tiene usted un cáncer de pulmón, de células planas, bueno, el diagnóstico que sea, y tenemos estas opciones y estas y estas y estas, ¿qué quiere? Ese que quiere transforma a la persona en alguien bien activo, ¿sí? Porque si no es, no me han dado la información, no me lo han dicho, no me han dicho nada, dice la gente. ¿Sí? Y ahí hay una dificultad. Y creo que es nuestro trabajo como profesionales de poder transmitir todo ese trabajo de diagnóstico, de valoración, de tratamiento, poderlo transmitir de manera que llegue a la persona que es el receptor, que en definitiva es el objetivo de nuestro trabajo, ¿sí? Es por quien trabajamos, por esa persona. Así que claro que es fundamental.
Claro. de la formación en las ciencias de la salud, ¿no? Claro. Tanto en enfermería como en medicina, como todo lo que estamos... Claro. Claro. Muy bien, pues muchísimas gracias por su atención. Gracias. Bueno, Antonio, que está comentando en el chat que si lo que estamos hablando es referente, ¿no?, a la formación, si eso podría también disminuir el burnout de los trabajadores y también de... Totalmente. Un poco algún comentario en relación con este tema. Totalmente, totalmente. Cuando utilizo la empatía como una forma de comunicarme con el otro, y no cojo su angustia, y no cojo su miedo, y no cojo su tristeza, no la llevo encima. Cuando voy cogiendo la angustia y el miedo y la tristeza y la rabia y el enfado, al final me quemo, claro, que aumenta el burnout. Si soy capaz de trabajar, eso no solamente le beneficia a las personas con las que trabajamos, nos beneficia a nosotros, como personal sanitario. En la parte que estoy ahora a nivel profesional, uno de los aspectos que más me interesa es que el personal sanitario esté bien. Si el personal sanitario no está bien, ¿cómo vamos a hacer que los demás estén bien? No vamos a poder. No puedo. Así que es una obligación el poder estar bien. Es una obligación. Porque cuanto mejor estoy, mejor voy a poder salir. Cuanto mejor estoy, mejor voy a poder escuchar a la persona, mejor voy a poder escucharle qué le sucede. ¿Sí? La persona probablemente se va a ir más atendida, más gratificada, y yo, cuando me voy a mi casa, también. Así que le beneficia a los dos, claro, no solamente una de las partes. Gracias.